Bueno, sean bienvenidos una vez más al tema esta vez el tema 5 de medicina interna, siguiendo la bibliografía en este caso, que es el tema de gota y otras artropatías por cristales. Entonces, damos comienzo al tema. Sean ustedes bienvenidos. Entonces tenemos lo que es gota. Esto es parte de la reumatología, en la cual, hablando un poquito de historia, la gota deriva del latín guta, que significa gota, reflejado en las creencias que la enfermedad era causada por un humor malévolo que goteaba en articulaciones y debilidades. Podríamos decir que el uso de que Mark Harting y Hollander hicieron del microscopio con luz polarizante durante el análisis líquido sinovial en 1961 y la aplicación posterior de otras técnicas cristalográficas como la microscopía electrónica, el análisis elemental con dispersión de energía y la diafracción radiográfica permitieron a los investigadores identificar la importancia de diferentes microcristales como los de urato monosódico, la apatita, oxalato de calcio, como inductores de artritis o periartritis agudas y crónicas. Los fenómenos clínicos que son consecuencia de depósitos guardan mucha semejanza, pero también tienen diferencias importantes, dado el cuadro clínico inicial muy semejante. Siempre se insistirá en la necesidad de emprender análisis de líquido sinovial. La sola técnica de microscopio con luz polarizada permite identificar muchos de los cristales típicos, aunque apatita es una excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una definición que la gota es una enfermedad reumática caracterizada por el acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico en articulaciones de tejidos periarticulares tras una hiperuricemia crónica. Los niveles de urato van a ser mayor a 6.8 miligramos. Y podemos decir que la gota también es una enfermedad metabólica que va a afectar a menudo a varones, más a varones en la etapa media de la vida, o a ancianos y a posmenopáusicos. Es consecuencia de incremento de la reserva de uratos en el organismo y surge con la hiperuricemia, como decíamos. En general se caracteriza por episodios de artritis aguda o crónica, por depósitos de cristales en articulaciones y por tofos en tejidos conjuntivos, así como el riesgo de depósito en el plano intersticial de riñones o la aparición de nefrolitiasis por ácido úrico. Podríamos decir que existe una artritis aguda y una crónica. Normalmente la incidencia y prevalencia en aumento en las últimas décadas ha afectado alrededor de 1 a 2% de la población adulta. Es más frecuente en hombres, la prevalencia aumenta con la edad. Una nefropatía gotosa. Ahí está. Entonces, es la más frecuente de la gota. En general, en el comienzo afecta solo articulaciones, pero en episodios siguientes puede haber afección de poliarticular aguda. Con frecuencia aquella se extiende hasta las articulaciones metatarsofalángicas del primer ortejo, aunque también se extiende a menudo hasta las articulaciones del torso, los tobillos y las rodillas. Podemos decir que después de muchos episodios monoarticulares oligoarticulares agudos, una proporción de lo gotoso puede presentar sinovitis crónica no simétrica. Con menor frecuencia, la artritis gotosa crónica será la única manifestación del trastorno, y en muy pocas ocasiones el problema se manifestará solo en forma de depósitos tofáceos periarticulares sin sinovitis. Las mujeres comprenden solo de 5 a 20% de todas las personas con gota. Podemos decir que en la patogenia también precipitación de fagocitosis de cristales de urato monosódico en articulaciones, formación de anticuerpos específicos
quimiotáxicos de leucocitos y activación de las C3A, C5A y acumulación articulares de los polimorfonucleares y macrófagos, liberación de leucotrienos, radicales y libres. En este caso también podemos decir, vamos a hablar acerca de cómo va a ser el diagnóstico laboratorial. Incluso cuando un cuadro clínico sugiere fuertemente gota, lo ideal es confirmar el diagnóstico preliminar por medio de la aparición con una aguja de las articulaciones con trastornos agudos o crónicos. Podríamos decir que los cristales en forma de aguja con luz polarizada compensada, el recuento de leucocitos en el líquido sinovial va a aumentar de unos 2.000 a 60.000 por litro. El líquido sinovial va a tener un aspecto turbio por el mayor número de leucocitos. Las grandes cantidades de cristales a veces hacen que el líquido sinovial sea muy espeso y de consistencia grelácea. La infección bacteriana suele coexistir con los cristales de urato en el líquido sinovial. Entonces podríamos decir que existen datos radiográficos. Entre los signos radiográficos característicos de la gotatofasia crónica están cambios quísticos y erosiones perfectamente definidas con bordes escleróticos. Entonces podríamos decir que la hiperuricemia, esta hiperuricemia va a haber una concentración plasmática de urato mayor a 7 miligramos. La precipitación de cristales de urato monosódico requiere niveles de ácido úrico por encima de la saturación. Pocos individuos con hiperuricemia van a padecer de gota, es decir, con un ácido úrico de mayor a 9 miligramos. El urato monosódico se va a producir a partir de la síntesis endógena de purinas, de la dieta y de la degradación de ácidos nucleicos. Ahí tenemos ya el mecanismo de la patogenia, es decir, que primero va a haber lo que son el depósito de cristales en tejidos articulares. Acá vamos a sacar el puntero láser. Entonces va a ser lo que en los tejidos depósito de cristales, aquí están los cristales, va a haber en tejidos articulares, es más frecuente en el paciente anciano y se detecta de 10 a 15% de individuos entre 65 y 75 años. En el paciente más o menos a una edad de 65 a 75 años, y el 50% tiende a tener mayor a los 85 años. En muchos casos el fenómeno se genera por síntomas y no se sabe la causa, dado que mayor al 80% de los pacientes son mayores de 70 años y el 70% tiene un daño articular persistente. Entonces va a haber el aumento de la producción de dicha sustancia. Al parecer va a vincularse con la actividad del pirofosfato hidrolasa nucleodasa. Aquí está. ¿No? Entonces va a haber lo que son estas van a catalizar la reacción del ATP a pirofosfato adenosín. Dicho pirofosfato de matriz o en fibras colágenas se va a observar menores concentraciones de glucosaminoglucanos en el cartílago, que normalmente inhiben la regulación, la aparición de núcleos cristales. La gran actividad de las transglucotaminasas también contribuyen al depósito de cristales, ¿no? Entonces va a ver lo que es el depósito de cristales. Aquí está, es el proceso que va a pasar. Después que los cristales quedan libres en el espacio, acá está, después de que los cristales van a quedar libres en el espacio articular, van a ser fagocitados, ¿no? Al ser fagocitados por monocitos, por macrófagos y neutrófilos, los cuales reaccionan con la liberación de sustancias quimiotácticas e inflamatorias. Estas son las interleuquinas, ¿no? 1, 4 y 8, y el factor tumoral de necrosis tumoral. Entonces va a haber lo que son una minoría de los pacientes con artropatías tienen anomalías metabólicas en la enfermedad,
¿Ya? Estas relaciones sugieren que, a diferencia de productos metabólicos, podrían intensificar el depósito de cristales y alterar de manera directa el cartílago al inhibir el pirofosfato inorgánico. Entre estos trastornos se va a encontrar el hiperparatiroidismo, el hemocromatosis hipofosfatasa y la hipomagnesemia. Y tal vez el mixedema. La presencia de artritis por depósito de cristales en personas menores de 50 años debe obligar a pensar de dicha enfermedad metabólica, ¿no? Entonces es el proceso más o menos que va a seguir para que pueda causar la gota. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Normalmente los factores de riesgo son los siguientes. Uno siempre es la edad. Entonces aparecen más que todo personas mayores de 60 a 75 años. Predisposición genética, hereditario, sí, puede ser hereditario. El consumo excesivo de alcohol y carnes rojas, la obesidad, fármacos, entre estos los tiacidas y las intoxicaciones por plomo. Clasificación de las hiperuricemias. ¿No? Entonces tenemos lo que es la clasificación de las hiperuricemias, y en estas cabe mencionar que existe una clasificación de gota primaria y también de gota secundaria. La gota primaria son defectos enzimáticos desconocidos, es decir, exceso de una producción de ácido úrico y un déficit de excreción. La gota secundaria es un aumento de recambio de ácidos nucleicos, es decir, en las leucemias, las nefropatías crónicas por disminución en excreción del ácido úrico y errores congénitos del metabolismo. También podríamos decir que la hiperuricemia por aumento de síntesis de ácido úrico, es decir, va a existir defectos enzimáticos hereditarios. Los dos defectos enzimáticos relacionados con el aumento acusado de la síntesis de ácido úrico se van a transmitir ligados por un cromosoma X. Entonces va a haber un aumento de producción en la sintetasa, ¿no? Y también, en la hiperuricemia por defecto de excreción renal del ácido úrico. Entonces, es decir, es la causa del 90% de las hiperuricemias, que también es por defecto de excreción renal de ácido úrico. Va a haber una filtración en el glomérulo y también va a haber una reabsorción por el túbulo, secreción distal, y también el ácido, en este caso el ácido úrico, va a llegar a lo que son las vías excretoras y va a haber un desequilibrio en la filtración glomerular, en lo que va a hacer que la reabsorción tubular y secreción post-reabsortiva, la excreción renal del ácido úrico. Entonces todo esto va a ser debido a la excreción tanto y reabsorción del ácido úrico en lo que son en distintas partes del glomérulo del riñón. La disminución de la filtración glomerular de urato. Los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis pueden sufrir ataques recurrentes de artritis o periartritis agudas por cristales de urato, calcio o oxalato de calcio. Va a aumentar la absorción de uratos en disminución del volumen extracelular. Puede ser diabetes insípida, diuréticos tiacídicos, diuréticos. Va a haber la disminución de secreción de urato, se va a asociar a la cetoacidosis diabética, alcohólica, láctica, acidosis de los estados de malnutrición y fármacos como el acetilsalicílico, que es la aspirina, la piracinamida, y otros que van a ser los ácidos nicotínicos, el etambutol, la ciclosporina por disminución de excreción renal, el hipotiroidismo, como dijimos, el hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo y la pseudohipoparatiroidismo, que también las intoxicaciones por plomo van a reducir el aclaramiento renal del ácido úrico y es causa de hiperuricemia, que se llama gota saturnina. También cabe mencionar que también otro factor que va a ser es el alcohol, porque va a provocar la disminución de excreción renal de ácido úrico y va a incrementar la uricemia al acelerar el catabolismo del ATP. Entonces va a haber también otra causa que puede ser es el déficit
de glucosa, o perdón, de fructosa 1-fosfato aldolasa, y el déficit de glucosa 6-fosfatasa. Lo que son, por ejemplo, en las rodillas, es la articulación más afectada en la artropatía por depósitos de cristales. Otros sitios son las muñecas, el hombro, los tobillos, el codo y las manos. Hay afectación de articulares temporomandibulares y el ligamento amarillo del conducto raquídeo. Estos signos clínicos y radiográficos señalan que el depósito de cristales es poliarticular al menos del 66% de los casos. Incluso el 50% de enfermos, los episodios de inflamación inducida por depósitos de cristales se va a acompañar de febrícula y a veces de temperatura que puede llegar a 40 grados centígrados. Es decir, podemos decir que, por ejemplo, va a existir, como dijimos, ¿no? Va a ser una hiperuricemia sintomática, aparece en la pubertad en varones y menopausia en mujeres. La artritis gotosa aguda inicialmente puede ser monoarticular. En un periodo intercrítico asintomático cada vez más corto y con tendencia a ataques poliarticulares, la gotatofasia crónica invalidante con erosión y destrucción osteoarticular en insuficiencias renales crónicas en el 20% de los pacientes. Acá tenemos nuevamente mencionamos las manifestaciones clínicas y van a ser de dos tipos, que son inflamaciones articulares o en algunas otras estructuras sinovial, o aparición de agregados clínicamente detectables de cristales formados por tofos. Existen 4 fases. Estas 4 fases son las hiperuricemia asintomática, puede ser una artritis gotosa aguda, puede ser una gota intercrítica, o tofos y artritis gotosa crónica. Entonces acá tenemos la hiperuricemia sintomática, las cuales son niveles de urato elevados. No hay síntomas ni tofos. Solo el 5% de las hiperuricemias desarrollan gota y la gota aparece más o menos de 20 a 30 años después. Entonces ahí tenemos lo que es la artritis gotosa aguda. En esta artritis gotosa aguda, los cristales de urato monosódico van a presentar en la articulación, son fagocitados por los leucocitos. La liberación de mediadores inflamatorios, como dijimos, ¿no? Las interleuquinas y de enzimas lisosómicas van a llevar a la incorporación de más fagocitos en las articulaciones y la inflamación sinovial. Entonces, en esta fase aguda, como aquí pueden ver en la fotito, va a haber lo que es fiebre, va a haber aumento de la velocidad de sedimentación, va a haber un incremento de concentración de proteína C reactiva y otros restantes en fase aguda. Está en fase aguda. Entonces tenemos la artritis gotosa, se va a desencadenar por cambios bruscos de uricemia, uso de diuréticos, alcohol, fármacos, traumatismos, situaciones de estrés. Los primeros ataques va a ser de un comienzo agudo, mayormente nocturno. Se dejan a su evolución natural y ceden en días o pocas semanas. La inflamación va a ser intensa, va a ser dolorosa, no soporta ningún tipo de presión, puede ser de duración prolongada e intensidad moderada. Y la gota intercrítica, estos son periodos asintomáticos entre los episodios agudos de gota y el 75% de los pacientes van a sufrir un segundo ataque de gota a los 2 años siguientes. Y los tofos y artritis gotosa crónica, podríamos decir que estos, si no hay tratamiento, se puede desarrollar poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones. Las tendencias a la simetría, aparición de nódulos o tofos, agregados de cristales de urato monosódico, rodeados de reacción granulomatosa, va a haber una gran capacidad de erosión. Entonces podríamos decir que los tofos y la artritis gotosa ya crónica, en la superficie de la extensión de los codos o en las proximidades de las articulaciones a lo largo de algunos tendones, va a ser un color blanco que se aprecia a través de la piel,
frecuentemente en el pabellón auricular como pequeños agregados blanquecinos y opacos a la transluminación. No se van a formar con un buen tratamiento. Pueden fistulizar al exterior materia blanca compuesto casi exclusivamente por cristales de urato monosódico. También va a haber una normouricemiante y los tofos se van a disolver con lentitud y pueden llegar a desaparecer. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser clínico, analítico y radiológico. Tenemos que enfocarnos en esas tres áreas: clínico, analítico y radiológico. Tiene que haber una monoartritis caracterizada más signos y síntomas asociados, igual nos da lo clínico. Ahí está. Podemos ver. ¿No? Podemos ver. Hay inflamación. Por clínica podríamos decir que puede ser una artritis gotosa. ¿No? En lo analítico va a haber un aumento de reactantes de fase aguda y leucocitosis. Va a haber una hiperuricemia en 95% de gota aguda y el 100% de gotatofasia crónica no tratada. El líquido articular inflamatorio con polimorfonucleares, con cristales intra y extracelular con forma de aguja y birefringencia negativa al microscopio de luz. Esto ya es de manera laboratorial. Vamos a hacer un análisis del líquido sinovial que debe llevarse a cabo para confirmar gota aún con sospecha de clínica. Va a haber una aspiración de articulación. Se muestra mediante microscopía polarizante los cristales. Va a haber una tinción de Gram para descartar cualquier tipo de infección y el ácido úrico sérico. Las concentraciones normales no descartan gota. ¿Ya? Ácido úrico urinario, la excreción mayor a 80 miligramos por día con alimentación regular sin administración de fármacos indica una producción excesiva. Y a nivel de la radiología aguda, si es agudo va a ser inespecífico. Crónico va a haber un aumento de partes blandas, calcificaciones punteadas con condrocalcinosis, va a haber erosiones óseas, sabocados en las márgenes articulares, osteolitis, quistes intraóseos. Acá está. Mira, aquí hay ya una formación, si pueden ver, una parte opaca, aumento de las paredes. Acá está, entonces esta es una típica imagen de una artritis gotosa. Igual, en un rayos X posterior anterior de mano, podemos ver que hay unas erosiones escleróticas con edema de tejido e incremento del espacio articular. Acá está. En un rayos X de pie va a haber múltiples erosiones con edemas de tejidos. Acá está. Múltiples erosiones con edemas de tejidos. Y entonces podríamos mencionar, y no dejando de lado, que los criterios del Colegio Americano de Reumatología, el diagnóstico de artritis gotosa aguda puede realizarse si uno más de los siguientes aspectos están presentes. Es decir, presencia de cristales de urato monosódico en líquido articular. Si hay evidencia de tofo que contiene cristales de urato mediante análisis químico y microscopio a la luz, de 6 o más de 12 características clínicas del laboratorio radiológico que se mencionan a continuación. Por ejemplo, más de un ataque de artritis aguda, si hay inflamación máxima desarrollada en un día, si hay ataques de monoartritis, si hay enrojecimiento observado sobre articulaciones, si hay dolor o inflamación en las primeras articulaciones metatarsofalángicas, si hay ataque unilateral de la primera articulación metatarsofalágica, si hay ataque unilateral de la articulación tarsal, si hay presencia o sospecha de tofo, si hay hiperuricemia, si hay inflamación asimétrica de una articulación observadas en las imágenes radiológicas, si hay un quiste subcondrial sin erosiones en las imágenes radiológicas y si hay un cultivo negativo de líquido sinovial líquido articular para microorganismos durante el ataque.
Es decir, si aparece de estas características, de estos que los mencioné, aparecen 6 o más a 12 características, entonces podríamos hablar o podríamos afirmar que sí existe lo que es gota en este caso. Y el tratamiento de no farmacológico, hay que evitar la ingesta de alcohol, el control de peso, ejercicio de bajo impacto. Tiene que haber un apoyo nutricional que es hipocalórico y baja en purinas. En ataques de gota, ingesta de agua de 3 litros. Es decir, tendríamos que evitar las carnes rojas, las arvejas. Acá tenemos las sardinas, las lentejas, el huevo. Y el tratamiento de tipo farmacológico no está indicado en hiperuricemia asintomática. Tendríamos que corregir los problemas de hipertensión arterial, el hipercolesterolemia, diabetes mellitus, la obesidad, prevenir el desarrollo de nefropatía aguda por nefropatía aguda, y también podríamos decir que en la profilaxis podríamos mencionar a lo que es el allopurinol, ¿verdad? Entonces, al hablar de, en este caso de las, más que todo tendríamos que enfocarnos en el tipo de tratamiento no farmacológico, ¿no? Porque a veces en la hiperuricemia, como nos dice, no siempre nos muestra que puede confirmar que hay gota, como que no, ¿verdad? Acá tenemos otro tratamiento farmacológico que es, han escuchado, yo sé que han escuchado, que son las colchicina, los AINES, los inhibidores de xantina y los glucocorticoides. Es decir, la colchicina va a inhibir la liberación del factor quimiotáctico leucocitario inducido por cristales. Va a haber diarrea tóxica, va a haber hematológica, renal o hepática. En los AINES, la indometacina principalmente, el naproxen, el ibuprofeno, se mantiene de 3 a 4 días después que desaparecen los signos. En cuanto a al inhibidor de xantinas oxidasas, tenemos el allopurinol, el febuxostat, el sulfimpirazone, que es un unicosúrico, y la benzbromarone, también es un unicosúrico. Y los corticoides que ustedes ya conocen, que solo en situaciones especiales donde se impide el uso de AINES. Cualquier caso que impida el uso de AINES, como la colchicina, no hay que hacer una inyección intraarticular en pequeñas dosis de metilprednisolona. ¿Ah? Entonces, más que todo es el tratamiento de tipo farmacológico. Y cuando existe una crisis gotosa, crisis de gota muy dolorosa en monoarticulares, pero que puede ser oligopoliarticular, se caracteriza por la rápida aparición de dolor intenso, inflamación e intensa sensibilización con eritema que va a alcanzar el máximo más o menos de 6 a 12 horas. El objetivo del tratamiento va a ser aliviar el dolor y la discapacidad de forma rápida y segura. Sin tratamiento de crisis se va a resolver en unos días y semanas. Va a haber el reposo y hay que aplicar frío sobre las articulaciones afectadas. Puede aliviar algo el dolor. Y tratamiento en la crisis de gota con AINES. En la primera elección a dosis altas de 1 a 2 semanas. La precaución por su posible toxicidad gastrointestinal, cardiovascular y renal. Contraindicaciones en ancianos y pacientes con comorbilidades. Recomendaciones de indometacina, naproxen, ibuprofeno. Si no es efectivo junto con la colchicina, usar opioides.
Tratamiento de la crisis de gota con la colchicina. Es una primera elección junto con AINES. Hay que administrar en primeras 24 horas de inicio. Cuadro agudo, toxicidad gastrointestinal frecuente. La dosis máxima es de 6 miligramos en 24 horas. La pauta de posología recomendada es iniciar 1 miligramo. Si no se consigue alivio del dolor en 1 a 2 horas, administrar 1 miligramo más. Se puede continuar la administración hasta 4 días seguidos, pero se necesita un ajuste de dosis en insuficiencia renal moderada. Está contraindicado en insuficiencia renal grave. Con corticoides. La opción apropiada cuando un AINE y colchicina están contraindicados, por ejemplo, en ancianos, en insuficiencia renal moderada a grave. Las pautas habituales de prednisona es de 20 a 50 miligramos día y disminución gradual de 7 a 10 días. Otras alternativas de corticoides intraarticulares es el acetato de metilprednisolona en pacientes con 1 a 2 articulaciones inflamadas. Y con esto hemos terminado lo que es el tema de gota. Espero te haya servido. Cualquier duda que tú tengas, puedes consultarnos o también puedes ir a verificar tu libro de medicina interna de Harrison, en la cual puedes aclarar más tus dudas, ¿no? Y te esperamos para el próximo tema.